unicornios, centauros, grifos, mantícoras, sirenas y dragones. Estas son algunas de mis cosas favoritas. También son solo algunas de las bestias que vimos en el episodio de la semana pasada de Locura Medieval. Hoy vamos a viajar un poco más lejos para aprender sobre bestias como las que se describen como, cito, gente fea sin cabezas, con sus bocas redondas como una herradura en medio de su pecho. Bienvenidos a Locura Medieval. Mapas y razas monstruosas. Los cartógrafos medievales rara vez mostraban el mundo tal como realmente era. Más bien, el mapa era una visión de los prejuicios y supersticiones que el propio cartógrafo tenía. Eran un medio de comunicación, y a menudo contenían simbolismo para demostrar tanto la enormidad como la vastedad de la creación de Dios. Los mapas medievales, como el mapa mundi de Hereford del siglo K, representaban el mundo conocido de la época. Amundi también mostraba eventos bíblicos, personas, animales y plantas, así como escenas de la mitología clásica, todo puesto allí para mostrar su importancia cultural, histórica y espiritual para el cartógrafo. Las razas monstruosas se registraban en bestiarios y bordes de mapas del mundo, reflejando las actitudes medievales hacia lo extranjero y desconocido. Se creía que criaturas extrañas habitaban tierras lejanas, las cuales se consideraban lugares peligrosos y extraños. Era como si cuanto más te alejabas de casa, la naturaleza se volvía más fantástica. Plinio el Viejo, que era un autor y naturalista romano, escribió una enciclopedia sobre historia natural, que incluía muchas de estas razas. Su existencia fue más elaborada con el paso de los años, con relatos de exploradores y peregrinos que habían experimentado por sí mismos las extrañas tierras, personas y criaturas. Los blemis de Estrabón. Los blemis de Estrabón fueron mencionados por primera vez hace más de 2500 años como criaturas sin cabeza con ojos en sus pechos. Presuntamente habitaban en el sector oeste de República de Libia, una zona montañosa, frondosa y rica en fauna. Plinio los describió como seres sin cabeza, con sus bocas y ojos ubicados en sus pechos. Se describió que otros tipos nacían sin cuello y tenían los ojos en los hombros. El mapa de Hereford los sitúa en República Democrática Federal de Etiopía, donde también se pensaba que eran burros con cuernos y serpientes gigantes. También conocidos como los acefali, alguna vez se rumoreó que habían sido personas ordinarias, pero tuvieron un encuentro violento con los dioses y se quedaron con las cabezas cortadas. Sir John Mandeville dice que son, cito, gente fea sin cabezas, con sus bocas redondas como una herradura en medio de su pecho. Pero él dijo que viven en una gran isla llamada Dundea, en algún lugar entre India y Birmania, y también había hombres allí con ojos y bocas en sus espaldas. Los Thyropods se encontraron en República Democrática Federal de Etiopía o India, y esta era otra tribu humanoide. En lugar de tener dos patas, solo tienen una gran pata con un pie enorme, pero pueden saltar a velocidades fantásticas. Su nombre se deriva de una palabra griega que significa un solo pie, o pies de sombra, y también se les conocía como los monópodos. El enorme pie se utilizaba como protección contra el clima. El Thyropod se acostaría en el suelo y levantaría su pie por encima de su cabeza para protegerse de la lluvia o para resguardarse del sol. Llevaban frutas consigo y vivían del perfume que desprendían. Si las frutas morían, entonces el Thyropod también moriría. Además de mostrarse en el mapa de Hereford, los Thyropods se representan en un mapa mundial de Bates de Leibana que se creó en el siglo IX. Sus figuras también pueden verse como decoraciones talladas en iglesias medievales, como la Catedral de Ripon en Yorkshire, Reino Unido. Al igual que los Thyropods, los Panoti podían usar sus cuerpos para resolver algunos de sus problemas cotidianos. Los Panoti desnudos usaban sus enormes orejas como manta para cubrirse. En la Edad Media, se creía que residían en el sur de Asia, y el mapa mundial de Matalus de 1491 los describía usando sus orejas como bolsa de dormir. Algunas cuentas también han afirmado que los Panoti son un pueblo tímido que usa sus orejas como alas para volar. Su semejanza también ha sido retratada en la arquitectura y mapas medievales, lo que sugiere que se les consideraba seres blasfemos que vivían lejos del mundo cristiano. Los cinocéfalos, encontrados en África e India, estos eran una tribu de personas con cabeza de perro. Durante el siglo XIV, el explorador musulmán Batuta afirmó haber conocido a una comunidad de cinocéfalos en una isla situada entre Indonesia e India. Describió a los hombres como si tuvieran bocas en forma de perro
aunque sus cuerpos tenían forma humana. Referidos en la antigüedad, se decía que habitaban cuevas en lugar de casas. Corrían y cazaban rápidamente con arcos y flechas. Las mujeres solo se bañaban una vez al mes, y los hombres nunca se bañaban, pero sí se lavaban las manos. Usaban pieles finas para vestirse, y los pocos ricos llevaban lino fino. Quienes tenían más ovejas eran considerados los más ricos. Tanto los machos como las hembras tenían colas como los perros. Se pensaba que vivían mucho más tiempo que los hombres normales, entre 170 y 200 años. El explorador veneciano Marco Polo también habló de bárbaros con cabeza de perro, que vivían en una isla en el mar de Andamán, donde cultivaban especias y tenían, cito, cabezas como perros y dientes y ojos igualmente, justo como grandes perros mastín. Eran una generación muy cruel y se comían a todos los que podían atrapar, si no eran de su propia raza. Y se menciona que los ejércitos del líder mongol, Urg-di Khan, se encontraron con una raza de hombres con cabeza de perro tan al norte como el lago Baikal en Federación Rusa. En sus escritos medievales, Pablo el Diácono se refiere a ellos como caníbales que aman beber sangre y están constantemente en guerra con un enemigo percibido u otro, mientras que el monje italiano Oderek de Ferdinand, que viajó como misionero durante el siglo XIV, los conoció en una isla llamada Nicovern, y dijo que ambos sexos tienen rostros parecidos a los de un perro. Adoraban al buey como su deidad, y siempre llevaban una imagen del buey en la frente hecha de oro o plata. Se decía que la isla tenía 2000 millas cuadradas, y todas las personas con cara de perro allí no llevaban nada más que un pañuelo para cubrir su vergüenza. Los hombres iban a guerra desnudos, solo con un gran escudo para protegerse. Si tomaban a alguien como prisionero y no podían ofrecer dinero como rescate, entonces los ensofanali se los comerían. En 1410, el inquisidor francés Pedro de Alí afirmó que también había una versión de un solo ojo de la raza con cabeza de perro, a la que llamó Carus Maspero. En la actualidad, muchos disfrutan las historias de miedo y películas de terror, pero en la Edad Media, los relatos de monstruos no eran solo para espantar. Eran parábolas morales que daban advertencias para los cristianos e instruían sobre cómo lograr una buena muerte y salvación en un mundo donde la moralidad era extremadamente alta. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Esperamos que lo hayas disfrutado. Deja un comentario si olvidamos algún monstruo medieval. Nos vemos la próxima semana para otro video.